Hoy estamos en Los retos de la política, este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca con Jesús Tobar. Jesús es doctor en ciencia política por Flaxo, México, y es profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y además es presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Jesús, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por lo que puedas aportar al mismo. Y tienes la palabra. ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos de la política? Muchas gracias, Manolo. Pues un placer estar en este programa. Y bueno, pasemos directo a tu pregunta. Bueno, quisiera ordenar, dividir mis opiniones en tres grandes áreas y me refiero a entender primero lo político, es decir, los desafíos en lo que significa las justificaciones de la política, los discursos, las ideologías, digamos, las cosmovisiones, tanto de las élites académicas o teóricos como de la gente, los ciudadanos que también tienen una idea de la política. Y lo segundo, para luego conversarlo, es específicamente sobre la política como campo de lucha por el poder. Y eso tiene que ver con las reglas de juego, con las instituciones, con la política práctica, digamos. Y en tercer lugar, lo conversaremos hacia el final con las políticas, las decisiones que se toman día a día por parte de las autoridades y que influyen directamente en bienestar, en la calidad de vida de los ciudadanos y que tienen un fuerte componente técnico cuantitativo. Eso es, Excelente. eso De va a ser acuerdo. Adelante, pues. mi ordenamiento, estimado Está muy Manuel. bien. Adelante. Bueno, hablando de lo político, quisiera dividirlo en dos partes. Uno es el diagnóstico que está ocurriendo y otro es justamente la pregunta sobre los retos, los desafíos, lo que se proyecta hacia futuro. Bien, quisiera hacer una breve comparación entre lo que ocurre hoy en día, 2022, espero que sea ya el inicio de la pospandemia, a lo que ocurrió hace un siglo exactamente, es decir, en 1922. Igual, pospandemia, post Primera Guerra Mundial, y lo que significó en ese momento, quizás no lo veían así tan claro, aunque Weber ya tenía una idea, la crisis de la democracia. Y en lo político, esa crisis de la democracia, en ese entonces, hace un siglo exactamente, implicó el surgimiento de dos discursos muy bien articulados y que iban directamente en su argumentación contra la democracia. Estamos hablando del comunismo, del discurso comunista, y por otro lado, una ideología supuestamente opuesta, polar, es el discurso fascista. Pero en la crítica a la democracia coincidían en señalar pues que la democracia estaba agotada o como tú dirías, agobiada, estaba en su término, digamos. Y en ese sentido, pues la democracia no supo responder con un discurso alternativo, un discurso de autodefensa. Ahora estamos viendo algo similar. Siempre, podríamos decir en América Latina, también en Europa, ha existido una ultraizquierda, una ultraderecha, pero ahora esos discursos, digamos, de fascistas o por otro lado comunistas, tienen respaldo electoral. Ya tienen oyentes, tienen seguidores, tienen votantes. Entonces, eso es lo que preocupa y habría que establecer ese diagnóstico. Si bien no son exactamente igual a la crítica a la democracia de hace un siglo, pero básicamente se enfocan a decir o que por un lado la democracia no ha cumplido las expectativas respecto de la vida, a la calidad de vida de los ciudadanos, o por otro lado, pues que la democracia es una cubierta para que suba a la gente subversiva, digamos. En ese sentido, estos discursos ya tienen un gran respaldo, bueno, un gran respaldo en el sentido comparativo, es decir, a ser Sí. ínfimo, un 1% o no llegar al Congreso, ahora tienen presencia en los congresos y algunos de ellos ya tienen presencia en poderes ejecutivos. Recuerda que en el Perú ganó un partido
exacto, que respaldó al presidente actual Castillo, que se autodenomina marxista-leninista, en el sentido muy clásico de la palabra. correcto. Entonces, pero lo preocupante en este diagnóstico es que la democracia no ha tenido una versión, por así llamarlo, ideológica. La democracia tiene una versión académica, la que manejamos nosotros, que señala pues que son elecciones, pero son algo más que elecciones. Pero no tenemos, como ocurrió hace menos aproximadamente medio siglo, no tenemos líderes que encarnen como programa la democracia per se. Quisiera referirme a uno de ellos que sí lo hizo, Alfonsín, en las dos últimas décadas del siglo XX. Ahora no, la democracia no está asumida como una bandera política electoral en estos últimos años. Entonces, tenemos un discurso ideológico de la democracia, ni siquiera diría desgastado, sino simplemente no presente, no está. Sí, De hecho, nosotros como académicos tenemos una responsabilidad de trasladar el disco duro, por llamar esta metáfora, al software. No tenemos un software, no tenemos un discurso ideológico de la democracia en el plano electoral. esa idea me parece muy oportuna y la celebro. Y Adelante, sí. por otro lado, otro de los elementos preocupantes, estamos en el diagnóstico de lo político, es lo que hay en la mente, en el imaginario, o con esta palabra técnica, en el paradigma de los ciudadanos, Sí, de la mayoría de las personas. Este paradigma siempre se va nutriendo no de un discurso preparado, sofisticado, científico, sino se va nutriendo de los medios de comunicación, ¿no? ujú, La gente pues saca sus ideas de lo que es la política, de lo que es la democracia, hace unos 20 o 30 años de la televisión, de la radio, ahora pues del Internet. Y el Internet es la gran selva del oscuro, de lo impredecible, donde todos participan, pero de una forma caótica. Es lo que sería nuestra torre de Babel actualmente. bien, Diversos idiomas y una confusión total. Y la gente se nutre de la visión que tienen de la política y la democracia, de esta maraña de expresiones y afirmaciones y cuestionamientos. Entonces la gente ha perdido una visión clara de lo que es la democracia. Cada uno la adopta como quiere. Y esto se refleja en cifras, es decir, esta argumentación mía debe tener algún referente empírico, como solemos hacerlo. Y esa argumentación de cifras se refleja pues en las mediciones sobre la opinión pública, ¿no? Latinobarómetro, etcétera. Vemos que ha sido sostenida la disminución de la aprobación de la democracia prácticamente en toda América Latina. En algunos exacto. países con mucho más intensidad esa degradación en que pues, no consideran a la democracia como el mejor sistema, donde ya pasa a ser minoría la aprobación de la democracia. Estoy hablando básicamente de México y Perú. Son los últimos lugares según Latinobarómetro, pero hay otras mediciones más, ¿no? Sí, Está el Barómetro de las Américas, pero todos reflejan en sus constantes mediciones de la opinión pública esta degradación de la democracia en la opinión de la mayoría de los ciudadanos. Esto es un terreno de cultivo para la aparición de cualquier líder que diga, miren, yo voy a solucionar los problemas que ustedes tienen, de empleo, que sé, ahora de salud, si pues me dejan gobernar como yo quiero, como ocurre correcto. ahora en El Salvador. Sí. Entonces, ese es el ámbito preocupante del aspecto del diagnóstico de lo político. Y el segundo Eh, tiene que ver con el poder, según decías. sí, en ese sentido, pues este caldo de cultivo de la disminución de la aprobación de la democracia en los ciudadanos, pues da origen a estos líderes, bueno, así llamados populistas, aunque el término es muy controversial, pero que están surgiendo y están ganando elecciones, o si no las ganan, están obteniendo un porcentaje muy importante de congresistas, es decir, logran llegar de alguna manera al poder. Entonces, de este diagnóstico
estimado Manolo, surge ahí el desafío, digamos, el reto, el tema principal de esta serie de entrevistas. Acá yo propondría tres desafíos importantes. ¿Cómo colocamos el discurso normativo, lo político, en este caso sobre la Sí, democracia, en al menos dos niveles? Uno es en la recreación y siempre enriquecimiento de los estudios de la democracia en nuestro ámbito, el ámbito académico. Pero por otro lado, ¿cómo establecemos un marco nuevo de legitimación de la democracia para los ciudadanos? De tal manera que vuelvan a confiar en este modelo que, como decía Churchill, puede ser el peor de todos, pero con excepción de el resto que en ese momento estaba en vigencia. Entonces, ahora simplemente se abona, se alimenta la idea de que la democracia no está dando resultados prácticos y de ahí su criterio de deslegitimación. Habrá que mencionar cuáles sí son los aspectos que la democracia sí ha dado algún resultado, ¿no? Al menos hemos trasladado el fenómeno de la violencia como alternativa de recambio en el poder, de alternancia, y ya no tenemos guerras civiles, ya no tenemos golpes de Estado en el sentido clásico de la palabra, golpes militares, etc. sí. Ese es un primer desafío, recolocar la dimensión de legitimidad de la democracia en el sector amplio, ciudadano de la sociedad civil. Y el segundo aspecto, como desafío en lo normativo, es cómo intervenimos de algún modo en esta maraña, cómo ordenamos el caos, cómo intervenimos en este nuevo espacio que la democracia lo sufre como ataque, como deslegitimación, que es el Internet. En el Internet hay, como tú sabes, también has hablado sobre ese tema, hay de todo, ¿no? Y sin embargo, pues hay que establecer algún medio de regulación del Estado. El Estado debe establecer alguna forma o establecer desde el propio Internet alguna forma para desmentir las mentiras, para llegar a la verdad detrás de la posverdad. Todavía no hay un método claro. Tenemos el problema, el dilema de conservar, del respeto a la libertad, pero este es un desafío que hay que abordarlo, que hay que enfrentarlo, porque si no, nos enfrentamos nuevamente a la pasividad frente a la maraña de la selva de Internet. Entonces, está esta nueva dimensión de los medios de comunicación que critican a la democracia y que la propia democracia no puede regular. Hay que establecer algún medio de regulación, ese es el dilema, sin limitar la libertad. Hasta ahí me quedo en esta parte digamos, de lo político. Entendido. Esta última parte, como bien has dicho, a mí me interesa particularmente, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es el gran fenómeno que nuestra generación, por ponerlo en un tope por arriba, pero ha vivido, ¿no? O sea, nosotros somos coetáneos con el nacimiento y la expansión, por ejemplo, del correo electrónico, ¿no? Como instrumento de trabajo, ¿no? Y eso nos ha acompañado en nuestro devenir profesional. Pero claro, lo que tú señalas es fundamental. Esto afecta a la política, afecta al demos, a la constitución del demos, a la constitución sí, de un discurso, también, ¿por qué no?, de un relato, de unos valores, a la configuración de la tan traída y llevada brecha, ¿no? O sea, es decir, la gran polarización que viven las sociedades actuales, no digo que sea consecuencia pero sí que se ha visto favorecida por este tipo de mecanismos de comunicación y de información. Claro, tú hablas de algo que me parece importantísimo, regularlo, pero ¿cómo regularlo si esto está en manos privadas y encima está en manos de unas empresas que son las más potentes del mercado? ¿No? Es decir, que son las que más cotizan en Wall Street, son las tecnológicas de comunicación y de información, y que son empresas, por definición, transnacionales. Es decir, sí, su sede eventualmente pueden tener el núcleo duro en California, etcétera, pero su actuación es absolutamente universal, ¿no? O sea, cómo los estados pueden hacer algo.
La Unión Europea está trabajando sobre esto, lleva yo creo que ya un buen tiempo, ¿no? Para regular las noticias falsas, para regular también el uso de la inteligencia artificial, que ese sería un apartado que va de la mano de esto, ¿no? La gran pregunta es, ¿cómo piensas tú que esto se puede abordar? Pero fíjate, Jesús, me gustaría hacerte la pregunta en una doble dimensión. En la dimensión de politólogas y politólogos que somos, ¿no? Es decir, ¿cómo esto debemos incorporarlo a nuestro análisis desde la ciencia política? Y luego, la segunda pregunta, la segunda idea es, bueno, ¿cómo actuar? ¿No? Pero quiero diferenciar, ¿no? O sea, tú además presides una asociación, AMECIP está muy consolidada, ya hay estudios muy importantes en AMECIP sobre estos temas. Entonces, ¿qué la disciplina puede proponer para, repito, analizar, enseñar, claro, por supuesto, a nuestro estudiantado de qué va esto y cuál es el impacto? ¿Qué se te ocurre? Sí, la palabra regulación no solamente intervendría en el tema de los medios bueno, de los medios de comunicación en el sentido de Internet ahora, sino también en el mercado. Es decir, el mercado es un reino de los privados. Sin embargo, los estados, de algún modo, al menos durante el siglo XX, han intervenido para evitar esto que llamaban los fallos del mercado, ¿no? Esto echó marcha atrás desde 1990, 1989, cuando pues la corriente neoliberal pudo tener mayor hegemonía, como lo ha tenido en estos últimos 30 años. Es decir, se implementó un proceso de desregulación. Y bueno, pues, y esto ha dado origen a muchísimos problemas en estos 30 últimos años. Usemos el mismo criterio. Efectivamente, el Internet es un ámbito de lo llamado lo privado, pero en la medida que afecte a la propia sociedad, debe haber algunos criterios de intervención. Ahora, ¿quiénes intervienen? Por un lado está el Estado, ¿no? Como una parte de lo llamado lo público, pero por otro lado también está todas aquellas instituciones que intervienen en estos espacios comunes, pero que no son el Estado. Por ejemplo, las universidades públicas, o las asociaciones como la Asociación Mexicana de Ciencia Política, ¿no? Es un actor público, pero que no es parte del Estado, ni se somete y tiene una autonomía del Estado. ¿Cuáles son las soluciones en este sector público no estatal? En parte lo que tú estás haciendo ahora, es decir, generar programas no muy largos, una secuencia de programas que hablen sobre determinado tema, ¿no? No solamente lo Sí. estás haciendo tú en este programa, muchos estamos interviniendo, AMECIP interviene en generar, en intervenir en Facebook, tenemos nuestro Facebook, nuestro Twitter, Instagram, y ahora vamos a intervenir también en el TikTok. Es decir, las instituciones deben tener de manera regular un espacio serio, fundamentado, y que vaya también desmintiendo lo que va ocurriendo en la política, De en estas acuerdo. posverdades de la política. Ahora, el Estado debe generar algunos criterios para que los privados asuman responsabilidades, ya sea en el ámbito económico, multas, o en el ámbito penal, cuando hay daño a otras Ujú. personas o cuando se afecta el bien público, digamos. Entonces, hay un rol que lo público debe intervenir sobre lo privado cuando eso privado afecta a otros privados. De acuerdo. Entonces, esto es una manera en donde debemos asumir una tarea que la famosa mano invisible del mercado no logra resolver. También se supondría que habría una mano invisible de ordenamiento del Internet, pero ahí no hay ninguna mano invisible. Acá es todo un asunto de temas complicados y de perjuicios tanto de otras personas como también de sociedades, de grandes grupos que se ven afectados por alguna campaña exprofesamente dirigida. Pongamos, por ejemplo, la intervención de Putin en las elecciones norteamericanas. Y hay Sí. estudios, evidencias de una intervención. ¿eh?
Entonces hay una responsabilidad nuestra también. Ahora pasemos al plano académico, ya no solamente del rol de instituciones como la Universidad de Salamanca o la Asociación Mexicana de Ciencia Política, sino ya como investigadores. Creo que ese rol sí se está asumiendo porque hemos visto y se han publicado muchos trabajos sobre esta relación Internet y política, Internet y democracia. Creo que incluso algunos congresos como los que solemos hacer se han dedicado, han tenido como leitmotiv principal ese tema. Creo que ese es uno de los temas que se ha empezado a estudiar, se ha empezado a publicar y hay resultados. Yo creo que ahora debemos ver los resultados de estas investigaciones para responder a tu pregunta, para ver cómo asumimos un desafío, es decir, una acción política hacia el presente y hacia el futuro, para tratar de disminuir los daños que genera esta selva mediática, o por otro lado, de promover determinado bien o determinadas políticas que beneficien a las personas, que también se pueden dar por esta vía. Esto no Entendido. solamente, o sea, no es todo malo. En el Internet hay un potencial de muchas acciones positivas Entendido. que se pueden hacer, ¿no? Ya vamos a ir terminando, pero me gustaría, tú tienes una atalaya privilegiada porque sigues de cerca la política de dos países que has citado. Me gustaría, y a veces tenemos pocas oportunidades de hablar de Perú, a un brevísimo diagnóstico acerca de los retos de la política en Perú. Sí, respondo a tu pregunta abordando este tema ya no de lo político, sino, creo que nos hemos extendido mucho sobre lo político, sino de la política. Perú, también México, quisiera hacer ahí un paralelo, una comparación, obedece a algunos elementos que ya son comunes en el diagnóstico o en el estudio politológico, es decir, atraviesa un proceso de polarización, la lucha democrática se ha vuelto exclusivamente competitiva, se han perdido todos los espacios de negociación, de proyecto en común, lo que podría llamarse un contrato social, y esto implica una altísima agresividad. Sin embargo, en Perú también ocurre otro fenómeno que acentúa este proceso o que lo agrava, lo acentúa y lo agrava, que es la pérdida de instituciones como partidos políticos. Bueno, Levitsky y otros muchos colegas más han visto han estudiado el deterioro primero del sistema de partidos, 1989, 1990. Esto no ocurre en México. México todavía conserva su sistema de partidos. Y por otro lado, de los partidos en sí. Y esto da origen a lo que creo, por ahí leí algún artículo tuyo, a estos liderazgos instantáneos, efímeros. ¿Ah? Sí, Es decir, aparecen personas donde en el Perú tener trayectoria política es un perjuicio electoral. En el Perú se elige a aquel que no tiene ninguna trayectoria, es su mejor presentación. Como he dicho en manera cotidiana, se ha elegido a la persona que pasaba por la calle, al desconocido. Y resulta que este desconocido no tiene ninguna idea de lo que es la política. Y esto ha originado una parálisis gubernamental. Ese es un fenómeno que está ocurriendo en el Perú, no necesariamente en México o en otros países latinoamericanos. Ahora tenemos una crisis ya no solo política, que empezó hace 5 o 6 años con la última elección, con la penúltima elección de Kuczynski, donde la oposición de derecha desconoció el resultado. Esta fue la sí. semilla de una larga crisis, sino ahora tenemos ya no solo una crisis política, sino una crisis de Estado. Entonces, Perú puede ser el reflejo de lo que puede ocurrir en otros países latinoamericanos frente a este desprestigio de las instituciones, incluye a los partidos, y la posible caída del sistema de partidos. ¿A qué te Eh, refieres exactamente por crisis de Estado? una crisis de Estado, a mi criterio, es la crisis donde la autoridad las decisiones de la autoridad ya no impactan en la obediencia de los ciudadanos. De acuerdo. Esto tiene hechos muy relevantes que afectan la vida de los ciudadanos. Una completa inseguridad pública. Ya la policía no es ni el ejército el factor de orden en términos del control.
¿no? Las mafias, o en el caso mexicano también ahí hay un problema, los carteles son los que tienen una cuota de poder en la vida cotidiana. Otro aspecto importante que tiene que ver con crisis de Estado es la parálisis de las políticas públicas. En el Perú ya ningún ministro, que tienden a durar menos de 2 meses, toma una decisión o emprende alguna política pública. Y si no lo hace el ministro, en el caso de otros países llamados secretarios, tampoco lo hacen los viceministros. Incluso cualquier decisión que tome el ministro, estamos entrando a hablar de las políticas públicas, un director no la avala, porque dice, mi jefe va a durar acá un mes, así Claro, es que yo claro. no me asumo ninguna responsabilidad de firmar tal o cual orden ministerial. Entonces, tal es la parálisis en el Perú en términos cotidianos, todo esto se refleja en la cotidianidad, que las vacunas en el Perú han caducado. Entonces no se han hecho de tal modo una distribución que iba yendo bien hasta el gobierno de Sí, Castillo y ya han caducado muchas vacunas. Otra sí. hecho cotidiano es que ya no hay pasaportes, no han comprado los papeles, una cosa muy mínima, y en el Perú ya no se puede sacar pasaportes. Demora más de 6, 7, 8 meses que te den una cita para sacar un pasaporte. Entonces la Claro. vida cotidiana se va deteriorando hasta el punto que los aspectos mínimos necesarios que el Estado Sí, provee sí, sí. a sus ciudadanos, deja de funcionar. Entonces ya estamos frente a lo que es una crisis de Estado. ¿Hasta cuándo puede durar esto? Yo creo que mucho poco, pero el desenlace va a ser violento.